cierto, en un día donde vamos a disfrutar del bautismo, también vamos a tener Santa Cena ese día, y también vamos a tener el compañerismo de la iglesia, ¿cierto? Y también el culto público. Yo quiero invitarles, hermanos míos, a considerar hoy día un texto que está ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 9, el 9. Para que entendamos un poco, el libro de los Hechos nos narra, ¿cierto?, el comienzo de todo el obrar de la iglesia de Cristo. Cristo hizo una obra, hizo muchas obras. Pero la gran obra que hizo Cristo es redimir a través de su sacrificio en la cruz, en donde llevó nuestras culpas y nuestro castigo por nosotros. Él resucitó al tercer día, tal como lo decía frecuentemente él y tal como las escrituras lo señalaban, y ascendió al cielo. Ascendió, dice la palabra del Señor, sentándose así a la diestra del Padre, esperando aquel día en donde Él vendrá nuevamente, ya no a cumplir una labor redentora propiamente tal, sino a juzgar al mundo y, como dice la palabra del Señor, cuando ya todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Amén. Esperamos con anhelo, la iglesia de Cristo espera con anhelo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y tan cierto como fue la resurrección de Cristo, es cierta su venida. Amén. Hasta ahora hemos sido testigos de toda la veracidad, la suficiencia, la inerrancia de las Escrituras en todas las cosas. Por lo tanto, nuestra confianza debe estar en que Cristo viene. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, un compañero del apóstol Pablo. Él era médico y siguió bien de cerca todo el trayecto de los apóstoles y también particularmente el de Pablo. El capítulo que hoy vamos a ver justamente trata del momento en que se convierte Saulo de Tarso en cristiano, ¿ya? Y es un pasaje muy interesante que hoy día necesitamos repasarlo porque es un pasaje que puede respondernos muchas de las preguntas que nosotros tenemos de la vida. Esencialmente hoy día vamos a hablar de qué significa realmente vivir para Dios. ¿Qué significa realmente vivir para Dios? Nosotros tenemos una idea que esencialmente nace de la cultura, ¿ya? Esto de vivir para Dios, la idea primordial que tenemos siempre es una idea cultural. Cuando pequeños nos decían, no, esta persona sirve a Dios o vive para Dios, inmediatamente se nos formulaba en nuestra mente, por ejemplo, un sacerdote, una monja, un pastor, tipos, ¿cierto?, que dedicaban su vida a la religiosidad. Y también pensábamos que de alguna manera estas personas que estaban de lleno en su devenir religioso eran las personas que simplemente estaban más cerca de Dios. Por lo tanto nosotros, quienes éramos pequeños y teníamos alguna idea de Dios y respetábamos las cosas de Dios, yo me acuerdo que cuando pequeños escuchábamos mucha misa en la radio, ¿ya? Entonces de alguna manera teníamos muchas inquietudes religiosas. Todos los seres humanos tenemos inquietudes espirituales, todos. Tenemos en nuestro corazón, por diseño, ¿ya? Por diseño, tenemos en nuestro corazón esta permanente búsqueda o interés, más bien dicho, por lo espiritual. Ahora, no se equivoque, no necesariamente esto implica que nuestro corazón está pero enloquecido por conocer a Dios. No, es una mera inclinación hacia la religiosidad. Todo ser humano es religioso de alguna u otra manera. Aún quienes sostienen creer que Dios no existe, aún desde esa perspectiva
perspectiva hay una manifestación religiosa, ¿me entiendes? Porque de alguna manera sostener aquello involucra fe, ¿ya? Creer que Dios no existe. Y todas las formulaciones que vienen ahí, de alguna manera, finalmente se sostienen solamente por fe, ¿ya? Es creer o no creer, esa es la cuestión. Pero aquí vemos un hombre como Saulo de Tarso, que si cualquiera de nosotros lo hubiera visto en su tiempo en donde era un tipo pero absolutamente entregado a la causa de Dios, hubiéramos dicho, wow, este tipo sí que es maravilloso, porque busca a Dios, es celoso de Dios, sabe mucho de Dios, trabaja para Dios y hace lo imposible por complacer a ese Dios. Y justamente este pasaje que vamos a ver hoy nos vamos a dar cuenta de que a pesar de que sin duda era ese el perfil de Saulo, pero no necesariamente correspondía a la realidad interna de su corazón. O sea, es posible que un ser humano pueda vivir para Dios sin Dios. ¿Es posible que tú y yo podamos vivir para Dios sin Dios? Claro que sí. Claro que sí. Y en esta oportunidad quiero ver particularmente lo que pasa en la vida de Saulo bajo el título ¿qué es verdaderamente vivir para Dios? Voy a dar 3 puntos en esta predicación de hoy que nos van a ayudar a entender esta verdad, que significa verdaderamente vivir para Dios. Vamos a ver en la persona de Saulo la crisis de un hombre dedicado a Dios. Segundo, vamos a ver la conversión de un hombre sin Dios. Y tercero, vamos a ver el nuevo rumbo de un hombre redimido. ¿Ya? Entonces vamos a ver la crisis de un hombre dedicado a Dios, la conversión de un hombre sin Dios y el nuevo rumbo de un hombre redimido. Amén. Voy a leer hasta el verso 9. Y luego vamos a orar. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Oremos. El Señor Santo, quiero ir a tu presencia en este tiempo, Padre, en este momento, para pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que me asistas en esta predicación, Señor. Ayúdame, Padre, en mi debilidad. Ayúdame, Señor, desde mi incapacidad, Padre Celestial, a poder predicar tu palabra, Señor, como debe ser, y que sea tu Espíritu Santo usándola en los corazones de aquellos que necesitan una obra tuya, Señor, para sus vidas. Te ruego, Padre, que este día tu nombre sea santificado en medio nuestro y el nombre de Cristo, su Evangelio, sea exaltado, Señor, en medio nuestro. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo
sea proveyendo de claridad y luz a mi mente, a mi corazón en este momento y también a todos nosotros para poder, Señor, ver no las palabras de este libro, sino tu palabra en nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces aquí vemos a Saulo. Quiero hacer una breve reseña sobre este hombre y sobre el momento en que le toca vivir. Saulo es un hombre que aparece en el capítulo 7, más bien dicho, del libro de los Hechos. Aquí, después de que Cristo asciende, la iglesia comienza su actividad y comienza en el día de Pentecostés toda su actividad. ¿Cuál es su actividad? ¿Cuál es la actividad de la iglesia en este mundo? Hacer discípulos. Esa es la actividad, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden las cosas que Cristo nos enseñó. Y esencialmente eso es lo que comienza a hacer la iglesia. ¿Dónde lo comienza a hacer? En la ciudad de Jerusalén. ¿En qué lugares? En el templo de Jerusalén y en las casas de los discípulos. Son los dos centros donde la iglesia de Cristo comienza a gestarse y comienza a caminar en este mundo y comienza a crecer y comienza a avanzar. Ahora, este avance fuerte de la iglesia de Cristo no pasa inadvertido en Jerusalén, porque recuerden que Jerusalén es la capital de Israel. Israel es una nación con una religión instaurada, donde el Antiguo Testamento es el texto fundamental para ellos. Sin embargo, ellos no vieron a Jesús como aquel que cumplía todas las profecías y los anuncios en el Antiguo Testamento. No lo vieron así. Ellos vieron a Jesús más bien como de alguna manera una persona incomprensible, porque no lograban entender a Jesús, porque por un lado era un hombre que hacía milagros, enseñaba con autoridad, pero por otra parte decían, pero este no es el hijo de José, de María, ¿acaso no es hermano de José, de Judas? Era extraño y era un desafío realmente. O sea, yo me pongo en ese tiempo y si de pronto una persona que yo conozco desde hace tiempo empieza a generar ruido en la sociedad diciendo que eres el Hijo de Dios, o sea, yo tendría que ser, no sé, es muy difícil que yo de buenas a primeras dijera, wow, sí, yo creo que eres el Hijo de Dios. No. Bueno, por eso es que él tuvo que hacer señales y prodigios, para demostrar con sus milagros que él era lo que decía ser. Aparte de eso, permanentemente Jesús les llevaba a sus discípulos, y los discípulos fueron capacitados por el Espíritu Santo para lograr eso también, les llevaba a entender que él estaba cumpliendo lo que el Antiguo Testamento había dicho, desde el Edén en adelante. Por eso es que en los evangelios encontramos tantas frases como esta: y esto pasó para que se cumpliera lo dicho por el profeta tanto, que dijo que, y eso. Y después, cuando pasó el tiempo, ellos se acordaron de lo que Jesús dijo y ahí ellos entendieron. Entonces, hay muchas cosas que ellos comprendieron después. Sin embargo, tal como le decía yo, es muy difícil que yo hubiera creído así de buena la primera. Es por eso que creo que la salvación en sí es un milagro de Dios. Porque a no ser que Dios ilumine tu corazón, las palabras de este pobre tipo que está aquí en este púlpito verde no van a hacerlo. A menos que Dios opere un milagro en tu corazón. Ahora, lo que sí, yo doy gracias al Señor que sí Dios obra milagros en los corazones. ¿Amén? Dios sí obra milagros en nuestros corazones. Entonces, aquí la iglesia está avanzando, está creciendo y está haciendo bulla en la sociedad. Está metiendo ruido en la sociedad. Al principio, toda la gente es favorable a la iglesia. En realidad no se le llamaban iglesia ni cristianos todavía. Eran conocidos como los nazarenos o los del camino. ¿Ya? Y realmente eran como un pequeño grupito
en toda la sociedad judía. Pero de pronto este grupo empezó a crecer y sacerdotes, principales, fariseos comenzaron a convertirse a la fe de Jesús. A tal punto llegó este crecimiento que llegó a ser una amenaza al sistema judío. De tal manera que el sistema judío reaccionó y dijeron, no puede seguir así. Y en el principio, sutilmente, pero en el trayecto, decididamente y sistemáticamente comenzaron a perseguir a esta fe cristiana. Les prohibían, empezaron prohibiendo, le decían a los apóstoles, les prohibimos predicar en ese nombre. Ni siquiera nombren a Jesús de Nazaret. Y es ahí cuando los apóstoles se acuerdan cuando dicen no. Es necesario obedecer a Dios antes que a nosotros. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque, hermanos míos, el cristianismo, la fe que tú tienes, está basada no en un cuerpo filosófico de ideas filosóficas. No está basada en un sistema de creencias. Nuestra fe no está basada ni siquiera en nuestra confesión de fe. Nuestra fe está basada en hechos históricos, con una persona que es Dios hecho hombre, que vivió para, obedecer perfectamente la ley de Dios y que murió para llevar nuestras culpas y también sufrir nuestro castigo por nosotros, de tal manera que nosotros pudiéramos estar delante de Dios por la fe en Él, sin culpa ni castigo. Y que resucitó al tercer día, de lo cual hay cerca de 600 o 700 testigos de esto. Entonces, es un hecho histórico. El cristianismo no es un cuerpo de creencias, sino más bien una fe basada en una persona y en hechos históricos concretos. Entonces, los judíos comenzaron a reaccionar. Y tenemos ya el capítulo 7, en donde hay un hombre llamado Esteban, que es parte de los diáconos escogidos ahí en Jerusalén para servir a los hermanos y a las hermanas que estaban viudas en sus necesidades. Uno de estos hombres, llamado Esteban, es juzgado por la comunidad judía por profesar a Jesús. Ahora, tal como a Cristo le pasó, le comenzó a pasar permanentemente a los cristianos. ¿Qué cosas? Que eran acusados por falsos testimonios. O sea, a Esteban dijeron, lo que dijeron de Esteban fue cruel. Dijeron, este tipo blasfema contra la ley de Moisés. Nunca jamás hizo eso. Entonces, hermanos míos, ahí comienza el sufrimiento de la iglesia de Cristo hasta hoy día. Hasta hoy en día nosotros tenemos que, obviamente, tal como nuestro maestro nos lo anticipó, tenemos que sufrir por Cristo. Pero, hermanos míos, esta muerte de Esteban, porque él fue apedreado, porque la ley judía decía que cualquiera que blasfemara contra Dios, en este sentido, fuera apedreado. Y por eso la justicia, y no mataron, apedreándolo. Esteban, imitando lo que Cristo dijo en la cruz, dice: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y entró a la gloria. Entonces, hermanos míos, es ahí donde aparece este hombre llamado Saulo. Un hombre que sin duda vivía para Dios hasta ese momento. Lo más probable, dicen los historiadores y los comentaristas bíblicos, es que Pablo en este momento era un hombre sumamente importante en la comunidad judía. Un maestro, pero también una autoridad dentro de la sociedad judía. Algunos llegan a decir que tal vez pudo haber sido parte del Sanedrín, es decir, los 70 judíos que gobernaban todo el quehacer social y religioso de Jerusalén. En realidad era una persona absolutamente dedicada a Dios. Según sus propias palabras, vamos a ir a Filipenses. Yo quiero compartirles un texto ahí en Filipenses, donde Pablo habla de sí mismo.
sino más bien en hacer entender digamos, al receptor de esta carta lo que él es humanamente, pero que él lo toma como pérdida. Dice, capítulo 3 de Filipenses, dice, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Lo que está diciendo Pablo aquí es, si alguien quiere decirme, dice él, que realmente él es un grande en este mundo, yo también. Tengo mucho currículum que sacar, dice Pablo. ¿Ya? Yo tengo grandezas en mi historial. Dice, yo soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. O sea, esta persona, Saulo de Tarso, antes de convertirse a Cristo, era realmente un hombre notable. Religiosamente, y escúcheme bien, moralmente notable. Y aquí hay un tema muy importante, porque nosotros acostumbrados a no entender completamente qué significa relacionarse con Dios, y así lo entendíamos cuando no conocíamos a Cristo, pensamos que el puente que hay que construir para yo relacionarme con Dios es el puente basado en la moral. O sea, yo, en tanto más correcto yo sea, en tanto más éticamente correcto, que no le hago mal a nadie, que soy un buen ciudadano, o sea, mientras mejor soy como persona, el puente hacia Dios está más firme. O sea, si pensamos así, entonces Pablo tenía el Golden, se llama el puente. O sea, ese sí que era puente. O sea, indiscutiblemente Saulo de Tarso era un hombre que si lo hubiéramos conocido nosotros hubiéramos dicho esa famosa frase que decimos los chinos: este tiene ganado el cielo. O sea, yo creo que hubiéramos pensado nosotros, yo creo que Dios lo está esperando con los brazos abiertos. Porque nosotros tenemos la tendencia a pensar que Dios recibe al ser humano en virtud de su calidad moral. Gracias, porque tú vas a la palabra del Señor y déjame decirte una cosa: cuando llegas a la palabra, al Evangelio, el principal intento que Dios hace con el Evangelio es humillar al pecador y exaltar al Salvador. Porque de entrada te dice el Evangelio: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero no se queda ahí el texto, dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Si yo no estoy en Cristo, no es cosa de no es cosa como decir, no, yo no participo de eso. Yo no soy político, no. Política no me gusta a mí. Y está bien, ¿ya? No, el fútbol conmigo nada, me hablan de fútbol, pero no me gusta el fútbol. Ya, está bien. No me gusta Cristo. Ya, no es lo mismo. No es lo mismo no ser adepto al fútbol, a la política, que no ser adepto a Cristo. Porque si tú no estás en Cristo, eso tiene consecuencias eternas. Y no solamente eternas en el sentido de que un día van a llegar las consecuencias. Dice la Biblia: si tú no estás en Cristo, la ira de Dios está sobre ti. Por lo tanto, el Evangelio, que dicho sea de paso es una palabra que significa buenas noticias, empieza con una mala noticia. Porque si tú quieres recibir buenas noticias, primero tienes que estar en una situación de mala noticia. Y el Evangelio, hermano mío, es una buena noticia por el hecho de que nosotros estamos mal frente al Señor.
También dice la palabra del Señor, el Señor ahí hablando en su palabra, el apóstol Juan, el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que no usa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la vida de Dios está sobre él. También dice lo siguiente, dice, el que en él cree no es condenado. El que cree en Cristo no es condenado. Pero el que no cree, mire lo que dice, ya ha sido condenado. Entonces, no es cosa de que un día, si Dios va a llegar un día, juicio final, ya ahí, y Dios, esta es nuestra imaginación. Dios ahí va a decir, ¿a quién se portó bien? Como Santa Claus. ¿Quién se portó bien esta Navidad? Tú al cielo, tú al infierno. No, eso no es así. Ese es el folclore que aprendimos nosotros en esta cultura religiosa donde nos criamos. La palabra del Señor nos dice que hoy yo estoy bajo la ira de Dios si no estoy en Cristo. Y que yo ya fui condenado si no estoy en Cristo. No son cosas futuras, no son cosas que, no es un caso que se está estudiando. No es una causa que todavía no sale la sentencia. Yo ya estoy sentenciado si no estoy en Cristo. El asunto es cómo me libro de esto. Cómo me libro del hecho inevitable de que un día voy a tener que dar cuentas a Dios, a ese Dios creador que me permitió vivir, ya sea un año o 100 años en este mundo, no sé cuánto, pero Dios me ha permitido vivir para que yo pueda escuchar el Evangelio y abrazar el Evangelio. Entonces Saulo era un hombre que a todas luces era un tipazo, como decimos nosotros, ¿cierto? Moralmente era un hombre intachable, era un hombre irreversible. Dice en cuanto a celo, o sea, esto cuando dice en cuanto a celo, dice, a ver, ¿cuánto creen que yo amaba a Dios? Y él dice, tanto lo amaba que perseguía a la iglesia. O sea, él traspasó incluso ciertas fronteras. Él fue capaz de, dice el libro de los Hechos, arrastrar a gente a la cárcel y a la muerte por su amor por Dios. Porque déjame decirte una cosa, que también este celo, que muchas veces lo confundimos, muchas veces puede ser solamente una manifestación del fanatismo religioso, no del verdadero cristianismo. Aquí muy celosa con las cosas de Dios, ¿cierto? Y uno dice, oh, me gustaría ser como él, es muy celoso. Sí, hay que tener celos por las cosas de sí, pero cuidado, puede ser confundido con el fanatismo religioso. Es un camino que el cristiano no debe tomar. El cristiano no es un fanático religioso. El cristiano es un hijo de Dios que vive para la gloria de Dios en este mundo, en base a lo que Dios nos enseña. Pero él, Saulo, era celoso al punto de ser perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, o sea, si Pablo en otras palabras decía, si alguien me hiciera un checklist, a ver, los 10 mandamientos, no, este sí que lo cumple todo. O sea, era un hombre que realmente tenía una altura moral y religiosa estupenda. Tú y yo hubiéramos dicho, este es un hombre de Dios. Pero aquí en el capítulo 9 de Hechos, este gran hombre de Dios tiene una tremenda crisis. ¿Y sabes cuál es la crisis que tiene este hombre de Dios? Darse cuenta a los casi 40, debe haber tenido unos 40 años, no sé, de su vida, darse cuenta de que en ese momento no conocía a Dios verdadero. Darse cuenta de que de ahí para atrás fue pura religiosidad. ¿Y sabe cómo se llama esa religiosidad que tú y yo la vivimos cuando estuvimos en Cristo? Es una religión basada en nosotros mismos. Porque sí que le hacía sentir bien ese ser amado. Sí que le hacía sentir bien eso.
Entonces, la religiosidad de alguna manera es un alimento al ego muchas veces, pero no una búsqueda sincera de Dios. Entonces, en este momento Pablo en el capítulo 9 se encuentra con el mismo, pero no en la montaña y solo haciendo reflexión, sino que se encuentra con el mismo porque Cristo lo lleva a entenderse quién es. Porque, amigo mío, hermano, si hay una cosa que nosotros tenemos distorsionada, una idea distorsionada antes de conocer a Cristo, es entender bien quién soy yo y entender bien quién es Dios. Eso está muy distorsionado en nuestra mente. Antes de conocer a Cristo yo tenía la idea, incluso siendo cristiano, muchas veces manejé esta idea: Dios está a mi servicio. Por eso cada vez que estaba mal decía: Señor, sácame de esto, ayúdame en esto. Entonces era como hacer el pedido. Necesito esto, Señor, necesito esto, por favor. Y cuando no lo hacía, pero Señor, ¿qué pasa? Me reclamaba. Y hablaba mal de Él. Y pensaba mal de Él. Porque me falló. ¿Cómo siendo Dios no me responde? Entonces, yo me presentaba como el dueño de Dios, al cual Él tenía que servir. Entonces, yo tenía una comprensión distorsionada de quién era Dios. Y a la vez, tenía una comprensión distorsionada de quién era Dios. Porque yo me ponía sobre Dios. Sobre Dios. Y esa es la situación de cada persona que está en este mundo. Esa era la situación en que estaba Saulo de Tarso antes de conocer a Cristo. Él se ponía sobre Dios. Él decía: no, a Dios se le sirve así. Hay que perseguir a los cristianos porque eso es servir a Dios. No, hay que hacer esto. Y fomentaba todo eso en su irreprensibilidad. Él era un hombre intachable y pensaba que con esa calidad moral él simplemente tenía ganado el cielo. Entonces Saulo, retirando a una amenaza, dice el verso 1, contra y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Por qué va al sumo sacerdote? Porque él manda más en la sociedad judía. ¿Y a qué va donde el sumo sacerdote? A pedir permiso, autorización escrita. Por favor, señor sumo sacerdote, no sé quién era en ese tiempo, Caifás, Alejandro, alguno dice: necesito que usted me autorice para ir a la ciudad de Damasco, porque he escuchado que hay en un grupo de cristianos, no se llaman cristianos, de seguidores de Jesús. Y yo quiero ir allá, quiero pillar a estos tipos, quiero traérmelos acá a Jerusalén, y acá, señor sacerdote, los juzgamos. ¿Qué le parece? Y así limpiamos esta sociedad de esa lacra. Así era Saulo. Perfecto, le decía al sumo sacerdote: vaya, aquí están las firmas correspondientes, los pasaportes. Y iba Saulo con esa actitud. Él iba a Damasco, ¿sabe a qué? A servir a Dios, llevando a discípulos de Cristo a la cárcel y a la muerte. Él era una persona muy reconocida, él era una persona con gran autoridad en la sociedad judía, él era una persona muy respetada. En fin, en resumen, él era una persona que humanamente alcanzó muchas alturas. Tenía logros, tenía jineta, tenía diploma, tenía cartón, tenía todo. Es como Nicodemo, ¿cierto? Nicodemo llegó con todos los diplomas de libertad. Dijo: Señor, nosotros sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. ¿Y qué le dice Cristo? Oye, bueno, que un hombre importante como tú le reconozcas. No, ¿qué le dice? Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Como un hombre que ha gastado toda su vida sirviendo a Dios, viene y le dice a alguien: oye, parece que te vas a ir al infierno, necesitas nacer de nuevo. Es lo mismo que a Saulo le pasa, y es lo mismo que aquí a mí me pasa, que me ha pasado. Y de pronto gastas piedras
50 años pensando que estás bien con Dios. Sí, porque nosotros tenemos nuestros propios criterios de lo que significa estar bien con Dios. No he matado a nadie, no digo blasfemia, ¿cierto? No ando metido en la inmoralidad, nunca engañó a mi esposa. Entonces, hacemos checklist y salimos bien parados. Nos merecemos el cielo. Dios debiera tener consideración conmigo. Eso se llama la religión basada en las obras de la ley. Es cuando tú te afirmas en tu propia justicia. Y la palabra del Señor, hay una frase que tiene la palabra del Señor cuando habla de nuestra justicia. Son como carros de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué yo si trato de hacer todo bien y Dios viene y me desinfla el globo, viene y me baja, viene y me humilla? ¿Por qué Dios se empeña? ¿Está obsesionado por humillar en el Señor? Absolutamente. Porque el que se humilla será enaltecido. Porque el ser humano en sí vive inflado en orgullo. Por eso rechazamos a Dios. Por eso cuando buscamos a Dios, lo buscamos como un mero accesorio. Dios es parte de mi vida, pero no que yo le entregue mi vida. O sea, ya es. Entonces, es un mero accesorio. Le dejamos un tiempo, un día domingo en la semana, ya. ¿Cuánto es? Son 2 horas. 2 horas, ¿cuántas? No sé qué porcentaje, son 2 o 3 horas en la semana, pero le damos porcentaje de tiempo, así. Pero no es, Dios para muchos es como el gimnasio. Un tiempo para el gimnasio, un tiempo para los videojuegos, un tiempo para escuchar música y un tiempo para Dios. Es parte de, pero no es el todo. El cristianismo es que todo para Cristo. Un cristiano puede decir como el salmista: Señor, no hay otro bien más grande que tú. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Eso es lo que pasaba con Saulo de Tarso. Entonces el sumo sacerdote le da estos permisos para ir. Y dio carta, dice, para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Dónde estaba Damasco? Bueno, Damasco es la ciudad más antigua del mundo, con la calle más antigua del mundo. ¿Ya? Bueno, Jericó es la ciudad más antigua del mundo, pero Damasco tiene la calle más antigua del mundo, se llama calle La Derecha, ¿sí? Y ahí en Damasco, era el que ahora está en Siria, muy lejos de Jerusalén, era un centro neurálgico, era una ciudad importante. Por lo tanto, era importante que en la comisión que Saulo viene. Y la comisión era que los trajesen a Jerusalén presos. Era como si aquí llegaran los carabineros y dijeran ya, hermano Daniel, que nos llevaron. Así era Saulo, iba con poder. Pero la vida que él tenía, que él pensaba que vivía para Dios, no era claro. Mire el capítulo 7, el verso 57. No, 55. Pero Esteban, este hombre que murió apedreado, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria del Señor y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Por qué estaba Saulo ahí? Era parte de los testigos. Recuerden, esto es una ejecución judicial. Y la ejecución judicial también tienen que haber testigos. De que eso se llevó a cabo como la ley dice, y sí, precisamente sí, el tipo murió. O sea, tenía que haber testigos. Y uno de esos testigos era Saulo. Y parece que era el más importante porque los testigos le llevaron las ropas, dice, aquí está, la ropa con sangre.
significa estaba satisfecho con su muerte. Esa era la vida de Saulo, servir a Dios de esa manera, vivir para Dios de esa manera. ¿Sabe cómo estaba Saulo en esa vida? Dichoso. Sí, dichoso, tranquilo. Eso era lo suyo. Eso era lo suyo. Pero en la carta de los Filipenses y en otras cartas dice que todo eso era justicia propia. Sus esfuerzos giraban en torno a ser aceptado por Dios en base a lo que era. Yo trabajo tanto para Dios que él debe estar muy contento conmigo. Saulo era un hombre viviendo para Dios, pero viviendo para ganarse el favor de Dios. Ahora, ¿cuál es la crisis que tuvo? Bueno, vamos a ver ahora cuál es la crisis de un hombre sin Dios. Porque claro, ya hemos visto que Saulo vivía para Dios, pero aquí en el capítulo 9 vemos que este hombre que vivía para Dios era un hombre que estaba sin Dios, sin Dios. Y dice la palabra, verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ni siquiera llegó a la ciudad, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí tenemos varias cosas interesantes, hermano. Que Pablo fue objeto de la gracia de Dios y de su misericordia sin él ni siquiera tener una pizca de intención de buscarlo. Él no fue nada más para buscar a Cristo. Pero gloria al Señor que Cristo lo encontró, ¿no? Amén. Y qué precioso es recordar el día en que Cristo nos encontró. Saber que un día Cristo nos encontró. No lo buscábamos, o no lo buscábamos bien. Porque sí, como dije antes, nosotros no tenemos una búsqueda genuina de Cristo. Nosotros tenemos una inquietud religiosa en nuestro corazón, pero no una búsqueda genuina, porque dice la Biblia que nadie busca a Dios. ¿Cómo que nadie busca a Dios, pastor? Pero yo desde chiquitito me interesaba las cosas de Dios. Sí, todos tenemos una inquietud espiritual, que tú la puedes reemplazar siendo evangélico, siendo católico o siendo budista o ateo. Todos tenemos una inquietud espiritual. En nuestro corazón tiene un vacío espiritual que genera esta inquietud, esta búsqueda. Pero nosotros no buscamos a Dios en sí. Y el hecho, o sea, la prueba está en que cuando nos encontramos con el Evangelio, anticuerpos, anticuerpos. Ahí, los glóbulos blancos espirituales al tiro. De inmediato generan anticuerpos y reacción y resistencia al Evangelio. ¿Por qué el Evangelio? Partiendo de Cristo. ¿Por qué Cristo, si no le hizo mal a nadie, por qué lo mataron? ¿Alguien puede explicar eso? ¿Por qué si Cristo, la misma historia lo trata como un hombre que hizo bien, que fue una contribución, que sanó, que enseñó, un gran maestro, por último, un gran maestro? ¿Y por qué lo mataron? ¿Por qué lo odiaron tanto? ¿Por qué lo aborrecieron al punto de matarlo? Aunque sea por falsos testimonios, ya había que matarlo, si eso era el asunto. ¿Por qué? Porque la verdad causa anticuerpos. Porque el ser humano tiene tal nivel de depravación que reacciona inmediatamente ante el Evangelio. Y lo odia, lo aborrece, porque te confronta con tu pecado, con tu realidad, con tu necesidad. Y déjame decirte una cosa, ningún ser humano tiene una inclinación natural ni a buscar a Dios, ni a someterse a Dios. Nosotros no somos así. Resistimos a Dios.
resistimos a Dios. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, que Dios sobre, que Dios nos encuentre, que Dios sobre en nuestro corazón. Pablo recibió esta misericordia de parte del Señor. Él lo dice en un libro, en una de las cartas, yo fui recibido misericordia. ¿Cómo relata su conversión así? Yo fui recibido misericordia. ¿Por qué te salvaste, Pablo, si querías incluso? Escucha, eso de condescender a la muerte de Esteban es prácticamente un fácil delito de homicidio. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo Dios puede salvar a un hombre que hizo tanto mal a la iglesia? Porque Dios no es movido por pasiones, como nosotros. Él solamente tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. ¿Entiendes? Y punto, si Él tuvo misericordia de mí, lo tiene en la pierna y gloria al Señor por eso. Por eso Dios es Dios. Entonces, ¿cuál es la crisis que tiene Pablo? Encontrarse con su verdadera identidad. Un hombre pecador, lejos de Dios. ¿A qué iba Saulo a Damasco? A servir a Dios. Cuando aparece Cristo en este camino y él cae a tierra, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, aquí vemos a un hombre que estaba en contra, persiguiendo a Cristo. Y uno dice: bueno, pero si era el que perseguía a los discípulos. Sí, pero es que los discípulos de Cristo son la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. El que se mete con la esposa de Cristo se mete con Cristo. Quien persigue a la esposa de Cristo persigue a Cristo. Por eso Cristo dice: ¿por qué me persigues? Entonces, cuando alguien hace daño a un discípulo de Cristo, es Cristo quien toma en sí mismo esa causa. Por eso es nuestro defensor y nuestra fortaleza. Porque Él no es ni siquiera es que se ponga en nuestro lugar, Él está en nuestro lugar. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para la falta, a Jesucristo. Él está en nuestro favor, hermano. Entonces, ¿por qué me persigue? Y lo interesante aquí, que dice: repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahora, sí, fue traumática su conversión, y le aseguro, ninguno en este mundo puede decir que se convirtió igual que Saulo. Yo cuando me convertí al Señor no me apareció un resplandor del cielo, ni me caí en la tierra, ni escuché una voz. No. Igual que aquí, escuché el Evangelio, el Señor abría mi entendimiento para que comprendiera lo que Dios quería decir a mi vida, y compungido por mi pecado me arrepentí y deposité toda mi confianza y afecto en Cristo. Cristo me cambió. Pero no significa que mi conversión o tu conversión, que no fue con resplandor y con voces del cielo como Saulo, carezca de la sobrenaturalidad. Porque, hermanos míos, si un pecador se arrepiente, eso es sobrenatural. Porque tú y yo no tenemos esa idea de arrepentir. No, yo cuando cumpla los 30 no me voy a arrepentir. Está en nuestra agenda. Yo cuando a los 20 años me convertí, no estaba en mi agenda convertir. Mis planes en ese verano era ir a mochilear al sur con mis primos y mi amigo. Y la idea era reventarnos allá en ese mochileo. Y ellos fueron, pero yo no tuve dinero. Y un amigo me dijo: quédate sin veraneo. Lamentablemente no pude dar. Mira, ¿sabes qué? Yo tengo un paseo para el sur, lo pagué ya, pero yo no voy a poder ir. Porque tengo que estar. ¿Quieres tomar mi lugar? ¿Y dónde? En Licantay. Ay, no conozco el hospital, precioso, en la boca. ¿Quieren? Voy. Era un campamento cristiano joven. No tenía, bueno, sabía un poco yo, ¿ya? Pero no sabía de lo que se trataba. Bueno, en ese campamento a Dios se le ocurrió poner a un predicador que todas las noches predicaba sobre la cruz de Cristo.
Y desde esa perspectiva me pasó exactamente lo mismo que Pablo. Yendo por mi vida, pensando que estaba bien con Dios, me di cuenta de que simplemente no conocía a Dios, pero Cristo se manifiesta en mi vida y cambia mi corazón. Es exactamente la misma dinámica, la conversión tuya, mi conversión. Y ahí está toda la misericordia de Dios mostrada a Saulo. Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús. ¿Qué conocía Pablo a Saulo hasta ese momento? La ley, el Antiguo Testamento, Dios, la ley. Y Jesús. Había escuchado de Jesús. Estaba exterminando a los discípulos de Jesús. Y el mismo Jesús se le presenta diciendo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Ahora hay muchas interpretaciones distintas a este texto, pero todas tienen que ver con una realidad misma, ¿ya? No interpretaciones, sino que aplicación. Pero la más cercana a nosotros es en el sur, ahí están los bueyes que caminan que picaneando. Entonces la picana es una lanza grande donde se le picanea al buey para que camine, porque a veces no quiere caminar. Entonces el buey, a veces fastidiado de las pulsadas que siente, tira patadas, tratando de esquivar esta picana. Y muchas veces toca que el buey le da una patada a la punta de la picana y se daña. La idea esencialmente es esa. Saulo dice, tú estás dando golpes contra la picana, contra el aguijón. Tú estás tratando de pegarle puñete al filo de un cuchillo. Lo único que vas a lograr con eso es hacerte daño tú mismo. Por eso es dura cosa. Es dar patadas, golpes contra una punta, una lanza. Entonces aquí vemos esta conversión de un hombre sin Dios. Él temblando y temeroso dijo, ¿cómo iba a ir a Damasco? Con jineta, con autorización, bien inflado en su orgullo seguramente, pero con determinación. ¿Ya? ¿Cómo terminó él? En tierra, temblando y temeroso. ¿Es que Dios quiere dejarte aquí en tierra, temblando y temeroso? Sí, porque estas son elementos propios de la humillación. Insisto, Dios quiere humillar al pecador, porque el pecador está permanentemente en un sitial de Dios. El pecador es su propio Dios. Tú eres tu propio Dios. Tú vives para ti mismo. Tú eres tu propio Señor. Tú determinas lo que pasa o no pasa en tu vida. Por eso la necesidad del Evangelio de Dios, de humillarnos a través del Evangelio y decirnos lo viles que somos. Por eso cuando Cristo enseña el Sermón del Monte, comienza esbozando las características del verdadero discípulo, diciendo bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los que asumen su pobreza espiritual. No lo digo nada, Señor. Yo creía hacer algo, Señor, pero me he dado cuenta por el Evangelio que no soy nada. No soy lo que yo pienso ser. No soy tan fuerte, no soy tan importante, no soy tan rico, Señor. Sálvame. Y dice la palabra del Señor que el temblante temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora él no sabe qué hacer. Ahora pide instrucciones, ¿cierto? Antes iba con determinación y con la agenda clarita. Tenía todo el modo operandi y todo claro. Pero ahora ya él entiende que ya su vida tomó un giro. Y ahora le pregunta a Cristo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Dime, ¿qué tienes que
asunto de conveniencia, no. Lo que vemos aquí, hermano, es un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es cuando tu corazón es transformado. Y cuando tu corazón es transformado por el Evangelio, cambian tus afectos, cambian tu voluntad o tus propósitos. La orientación de tu corazón toma un giro hacia la voluntad de Dios, no hacia tu propia voluntad. Entonces hay la conversión no es una mera reforma moral de tu corazón. No es como la cárcel. Escucharon el concepto de los fabricados, no la cárcel del fabricado. Yo escuché eso en un carcelario. Ellos son los fabricados, los que en la cárcel se hacen evangélicos para bajar la condena. Entonces no, el evangelio no es eso. No es eso. Yo puedo ponerme bien canudo para mis cosas y me entiendo igual. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y quiénes hacen la voluntad del Padre? Los que son transformados y son reorientados en su vida. Ya no hacer lo que ellos quieren. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y por último, damos el nuevo rumbo de un hombre redimido. Verso 6. Levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué hacer. ¿Cómo iba este hombre a Damasco? Decidido, ¿cierto? Determinado, empoderado. Después tenemos a este hombre diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ni siquiera el Señor le dice, mire, haz esto. No. Anda a Damasco y allá se te va a decir qué hacer. O sea, ya no le va a pedir instrucciones a su sacerdote. Ahora le va a pedir instrucciones a un tipo que ni siquiera conoce. Ananías, ¿quién es Ananías? ¿Cuánto? No sé quién es. Ananías. Anda, ve y conversa con Ananías. Él te va a decir exactamente lo que tienes que hacer. ¿Entiendes cómo va? ¿Cómo Dios lo humilla? Y hermano y amigo, la humildad en el corazón, la humillación que Dios provoca en el alma de un pecador orgulloso, es el terreno más fértil para que Cristo se manifieste en esa vida. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces aquí hay un rumbo nuevo. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. ¿Qué pasa? No entendieron nada. Yo me quedo igual, ¿qué pasa aquí? Lo que he espantado es con esas cosas sobrenaturales. ¿Ya? Más de alguna vez en mi adolescencia pasaron cosas muy terribles, sobrenaturales. ¿Ya? Estar en el campo de lo paranormal, como dice la gente. Y uno queda así, espantado. Y me imagino estos hombres. Entonces, escucharon la voz, pero no vieron a nadie. Y no supieron qué pasó. Lo único que vieron a Saulo y ya estaba ciego, no podía ver. Tuvieron que llevarlo, dice, lo levantaron. Dice, y no veía a nadie, y llevándole por la mano lo metieron a Damasco. Entonces, ¿ves cómo llegó a Damasco ese hombre empoderado? Llegó de la mano, lo entraron y lo tuvieron que llevar, mira, aquí llega Ananías parece. Y ahí tenía que decir, hermano, ese es el recorrido de todo pecador salvado. Pero, ¿y por qué? Porque el que se exalta, el que se enaltece será humillado. Pero el que se humilla será enaltecido. ¿Ves el camino? Cuando somos pecadores orgullosos sin Cristo, Dios nos humilla y nos deja en el polvo. Y de ahí el Evangelio nos levanta y nos exalta. Pero ahora en un nuevo camino nos exalta para la gloria de Dios, viviendo para Él. Entonces dice, Saulo se levantó, abrió los ojos, no veía nada, lo llevaron en la mano a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió, ni bebió. Y ahí entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, que el Señor le dijo en visión, Ananías, él respondió, aquí Señor, y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, que es la calle más antigua, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima
para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, y de los hijos de Israel, porque yo demostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y aquí tenemos a Saulo, que de ahí en adelante entrega su vida completamente al servicio de Cristo y termina, según los historiadores, termina incluso predicándole el evangelio al mismísimo César de Roma. Entonces fue Ananías, poniendo las manos sobre él, le dijo: Saulo, recibe la vista, para que sea lleno del Espíritu Santo. Y dice que también, verso 18, levantándose fue bautizado. Ananías bautizó a Saulo, porque recién se había convertido, tal como en nuestra hermana Natalia, ¿cierto? Convertido, bautizado. Amén. Entonces ahí fue bautizado por Ananías Saulo de Tarso, porque el bautismo simbolizaba ahí su nuevo nacimiento. Él había nacido de nuevo. En su vida de Damasco hacia atrás, ¿qué dice el Filipenses? Todo eso que para mí fue ganancia, eso está hablando en términos contables. Los que son contadores aquí saben. Todo eso que para mí era utilidad, ahora con Cristo, pérdida. ¿Pero por qué pérdida? Porque mi utilidad verdadera es Cristo. Esa es mi ganancia. No está diciendo no me sirve de nada lo que viví, no está diciendo eso. Significa que ahora todo lo que yo viví sin Cristo no tiene el peso que yo le daba antes, no tiene la importancia que yo antes le daba. Ahora, para mí eso es, ahora lo realmente glorioso para mí es Cristo. Es Cristo. Y esa es la evidencia más clara de un corazón transformado. Y yo espero de todo corazón que sea la realidad y la experiencia de cada uno de nosotros. Que realmente haya vivido, viva y experimente una verdadera conversión. Y aprenda, como dijimos al principio, lo que significa verdaderamente vivir para Dios. Que no es ser religioso, sino ser un convertido de corazón a los caminos de Cristo. Muy bueno. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor. Y te rogamos que tú uses esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros para cumplir tus gloriosos propósitos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú obres milagrosamente en aquellos que no tienen a Cristo. Y nosotros que ya somos por misericordia tuya tus hijos, nos ayuda, Señor, a considerar, Señor, la humildad como nuestro permanente dinámica de vida, Señor. Y que nos ayudes a nosotros también a entender lo que significa verdaderamente lo que es para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. El Señor te bendiga, mis amados hermanos. Por último, vamos a concluir con el Salmo 32. Salmo 32 es grandemente bienaventurado. Salmo 32, vamos a cantar, así estar poniendo término a esta reunión de adoración a nuestro amado Dios. Salmo 32 es grandemente bienaventurado. Cantemos. Es grandemente bienaventurado el que transgresiones perdonado, que bienaventuranza recibió, alguien cuyo pecado se cubrió. Sí, feliz al que la maldad pasada por el
Resplandecer tu rostro sobre nosotros y tengas, Señor, de nosotros misericordia. Te ruego, Señor amado y bendito, tu bendición pueda ser con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor, nuestro amado Dios, les bendiga, amados.